nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias te damos por vernos permitido estar aquí de nuevo presentando nuestro programa Vamos de Camino a la Gran Ciudad, un programa que es para que usted escuche, pueda aprovechar este tiempo, que los regale. De manera especial le pedimos que usted se quede aprovechando el tiempo. Y vamos a ir al tema Salmo 40 del 1 y 2. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos al tema. Pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó y me oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de la desesperación del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. El Dios de la gloria bendiga, y qué maravilloso lo que dice aquí, la recomendación que da el salmista acá, y donde dice pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó y me oyó mi clamor. ¿Cuántos hemos pedido? ¿Cuántos hemos estado impacientes? ¿Cuántos hemos estado desesperados? ¿Cuántos hemos pedido a Dios y cuando a veces no los ha respondido, hemos estado desesperados? Yo quiero decirle que Dios tarda, pero no olvida. Yo quiero decirte que Dios escucha tu oración, que Dios escucha tu petición, que Dios siempre está oyendo. Pero dice que usted debe de esperar el tiempo de Dios. Y es por eso que lo dice, pacientemente esperé en Jehová, y Él inclinó mi oído y mi clamor. Amén. Esto es maravilloso. Dios siempre está escuchando. Dios siempre, pero las cosas las hace en el tiempo de Dios. Las cosas las hace en el tiempo. Y por eso dice, y hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Cuántos hemos estado desesperados? ¿Cuántos hemos estado angustiados? A veces puede ser por problemas familiares, a veces puede ser por cosas naturales que suceden, pero que usted ha estado pidiendo, pero que usted ha estado desesperado. Yo quiero decirle en el nombre poderoso de Jesús, solo que crea en ese Dios, el que hizo los cielos y la tierra, solo que crea en ese Señor. Y aquí los dice en este salmo muy bonito, Salmo 19, 7 al 10, y dice: y la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, y los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todo justo. Qué maravilla lo que nos dice, ¿verdad? Que Dios, que Jehová es perfecto, que Jehová quiere salvarle a usted su alma, su espíritu. Jehová siempre está queriendo, está dando oportunidad para usted, para mí. Jehová siempre está en el lugar, Jehová siempre está en el lugar que quiere estimularlo a usted. Y mire qué maravilloso lo que lo dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, y hace sabio al sencillo. Qué maravilla, que es lo que hace. Jehová se manifiesta al sencillo. Si usted mira en los apóstoles, la gente que andaba, algunos de los apóstoles, algunos tenían una unción poderosa, pero que eran personas sencillas, como aquel Pedro que era un pescador, pero que
tenía una unción, tenía el poder divino, tenía una sabiduría espiritual que viene de arriba, que viene de los cielos. Allí en aquel Pedro había amor, en aquel Pedro había una verdadera, decía que donde pasaba Pedro se sanaban los enfermos, donde pasaba Pedro ahí había sanidad, pero la verdad es que no era Pedro, sino era el Espíritu Santo el que andaba con Pedro, acompañaba a Pedro. Era la unción divina que andaba Pedro, era el sometimiento divino el que tenía Pedro, era ese poder divino el que sanaba a los enfermos, ese poder divino que donde quiera que iba, los mensajes estremecían el ambiente divino de aquel Pedro. Hoy debemos de entender, Pedro era un profesional científico, no, era un hombre sometido a Dios, con una fe, con una certeza, que si usted me pregunta, pero Pedro falló algunas veces, sí, Pedro falló, pero aún Pedro siempre Jesús lo tuvo levantándolo de la mano, siempre estuvo, aún cuando falló las 3 veces que negó a Jesús, pero aún Jesús siempre se acordó de aquel Pedro y siempre le dijo, cuando iban a Pentecostés, cuando iba a llenar del Espíritu Santo, de unción, siempre Pedro ahí estaba. Y es ese Pedro el que pasa a predicar a toda aquella multitud que estaban criticando, diciendo, estos están ebrios, estos están... y siempre tratando de desacreditar, y es ahí donde pasa Pedro y dice, esto no es tan ebrio, esto es el poder divino, lo que hemos escuchado acá, a oír hablar en 12 idiomas, pues eran las 12 tribus de Israel, pues ahí estaba Pedro, y Pedro predicó el primer mensaje, donde se convirtieron 3,000, el segundo mensaje 5,000, y era ese Pedro el que andaba ungido. Era ese Pedro el que estaba ahí con el poder del Espíritu Santo. De manera especial le pedimos que usted se quede con la unción del Espíritu Santo. Yo quiero decirle en este día que el Dios de la gloria bendiga a usted, y aquí tenemos un invitado especial, al pastor David, pues va a quedar con ustedes en esta noche maravillosa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado hermano, amigo oyente que nos estás sintonizando y nos estás escuchando a través de Televisión Canal 9. Que Dios bendiga a toda la amada audiencia que nos puede sintonizar y nos puede escuchar en esta hora. Dios bendiga a nuestro hermano predicador Tomás Lira. Gracias por la invitación, hermano. Dios te continúe bendiciendo. Hoy quiero, hermano, compartir con ustedes y decir también en parte de lo que estaba diciendo nuestro hermano Tomás, aleluya, sobre esa palabra que estaba hablando acerca de la paciencia. Porque a veces nosotros como hombres o seres humanos, cuando queremos alguna cosa que hemos pedido a Dios, nos impacientamos y perdemos esa fe de la cual hoy te quiero hablar en esta preciosa noche en el nombre de Jesús. Por ello quiero ir al libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Dice la palabra del Señor como está escrito, aleluya, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más:
Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Gracias, Señor, por esa palabra. Aleluya. Bien, quiero decirte, amado hermano y amigo oyente, usted que está en la comodidad de su casa, que la fe es una convicción, como dice la palabra, una certeza de algo que nosotros esperamos. La fe es algo que no es tangible, es algo que no se puede tocar. Si nosotros decimos que lo podemos ver, lo vemos en el espíritu, pero es algo que no se puede tocar. La fe es un accionar en Dios, es creer en el Señor y esperar con paciencia, como decía la palabra que estaba hablando nuestro hermano Tomás, cuando el rey David, hijo de Isaí, dijo pacientemente: esperé en Jehová y se inclinó y me oyó y respondió a mi clamor. Fe es decir, creer en Jesús, pero accionar por medio de la obra. Alabado sea Dios. Pues está establecido en la palabra, como dice el apóstol Santiago, que la fe sin obra es muerta. Toda aquella persona que dice que tiene fe y no acciona, no puede ver el milagro de Jesús. En esta ocasión, Bartimeo el ciego, dice la Biblia, era un hombre que por años no tenía la visión. Al parecer había perdido la vista, porque en la Biblia, cuando estamos leyendo la palabra, dice: maestro, que recobre la vista. Hay probabilidades de que Bartimeo tuvo la visión un tiempo, quizás cuando fue niño, y de alguna manera fue perdiendo la visión. Pero cuando oyó hablar de Jesús Nazareno, el Hijo de Dios, dice la Biblia que él comenzó a escuchar a las personas que iban pasando por ahí, y cuando él oyó decir: ¿de qué se trata aquello?, preguntó, y oyó decir: es Jesús Nazareno, puesto que la fama de Jesús como Salvador, como sanador, como libertador de Israel se había difundido por todo el país, comenzó a clamar y a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Oiga, dice la Biblia que el gritar de este hombre Bartimeo hizo que los pies de Jesús se detuvieran. Alabado sea Dios. Oiga, el clamor de ese hombre, de ese hijo de Israel, hizo que Jesús detuviera sus pasos. En ese momento Jesús se paró y le mandó a llamar. La multitud le reprendía. Mire, yo te quiero decir algo muy importante. Cuando tú buscas unas respuestas en Dios, cuando tú buscas una salida al problema, cuando tú buscas una solución a aquello que te está deteniendo en avanzar al siguiente paso, al siguiente nivel, que es el nivel de fe, la gente va a tratar de bloquearte, la gente va a tratar de callarte, la gente va a tratar de que tú no recibas tu milagro por medio de la fe en Jesús. Bartimeo se apegó a su fe y gritaba cada vez más fuerte, aunque él no podía ver. Escuche esto: aunque él no podía ver, pero él podía hablar. Tú tienes 5 sentidos y debes usar los 5 sentidos que Dios te ha dado: la vista, el tacto, el olfato, el gusto,
Todos esos sentidos que tú tienes, alabado sea Dios, debes usarlos, porque debes mover esa fe. Bartimeo fue movido por la fe de que él había oído en Jesús, y él creyó y mandó y gritó cada vez más fuerte. Jesús se detuvo. Los pies del maestro se detuvieron y escuchó el clamor de Bartimeo y le mandó a llamar, y le dijeron los discípulos: ten ánimo, Él te llama. Alabado sea Dios. Jesús te está llamando hoy. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús: escucha la voz del Maestro. Quiero invitarte en esta hora que recibas la palabra y a Jesús. Y Padre, yo te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado en esta hora. Amén, precioso Jesús. Aleluya.